Hola, somos perritos voladores de Sensei Kakashi, un lugar dedicado a nuestros amigos de cuatro patas. Únete a nuestra comunidad y vive la pasión por las mascotas. A continuación, hablaremos de la película Beethoven, 1992. Sigue la historia de un travieso cachorro de San Bernardo que encuentra un hogar con la familia Newton. Aunque el padre, George, es reacio, el perro se gana el cariño de todos. La paz familiar se rompe cuando un veterinario corrupto planea usar a Beethoven en un experimento, pero con valentía y unión, la familia lo salva destacando el amor por las mascotas y los lazos familiares. A continuación, el resumen. El día de hoy les traigo una película que yo sé que es muy icónica para muchos de nosotros. O díganme, ¿cuántos de ustedes no crecieron viendo Beethoven? Sé que muchos, por eso si este video les gusta no olviden suscribirse al canal. La película inicia en este hospital abandonado, donde unos tipos muy malos hacían toda clase de experimentos con perros. El más horroroso de estos tipos es este veterinario codicioso, el cual por dinero hacía cualquier tipo de vejamen. Después de conocer esto, pasamos a una tienda de mascotas. Ahí conocemos a Beethoven cuando está pequeño. Ese día una mujer lo fue a comprar para que cuando creciera le cuidara el negocio. Después de darse cuenta que Beethoven era medio travieso, prefirió un pitbull. Llegó la noche y volvemos a ver a los tipos que trabajan para el veterinario codicioso. Ellos suelen llevarse a los perros de la calle, pero para ahorrar trabajo decidieron robar a la tienda. Atrapar a los perros de la calle era muchísimo más difícil. Entre los perros que se llevaron de la tienda de mascotas estaba Beethoven. Entre los cachorros había un perrito muy astuto, el cual abrió su jaula y también la de Beethoven. De esta forma los dos lograron escapar de los tipos malos. En esta película también sospecho que los tipos sacrificaban a los perritos para hacer zapatos. Beethoven en la mañana comenzó a vagar por el vecindario. Primero quiso entrar a esta casa, pero un gato lo atacó. Luego de unos minutos caminando, él vio que este señor salió a buscar su periódico. En un descuido de George, aprovechó y entró a la casa. George tiene por costumbre levantar a su familia a las 7 de la mañana, sin importarle que ese día sea un sábado. Los niños estaban molestos, no comprendían por qué papá hacía eso. El enojo se fue cuando la menor de la familia despertó con un perro a su lado. La familia estaba muy contenta, pensaban que George les había dado esa sorpresa. Pero la cara de George cuando vio al perro fue esta. Él no quería un perro en la casa, pero ya los niños se habían ilusionado. Después de hablar un rato con su mujer, ella lo termina convenciendo. A George no le queda otro remedio que aceptar tener un perro en la casa. Ya por la noche era hora de ponerle un nombre al perro. Opciones habían muchísimas, pero luego de ver que al perro le gustaba la música, deciden ponerle Beethoven. Recuerdo que en mi casa también tuvimos un perro y le pusimos Beethoven gracias a esta película. Los niños estaban muy felices, pero George estaba sufriendo. Le tocó aguantar todos los desastres que hizo Beethoven a medida que fue creciendo. Y en alguna ocasión los niños le dijeron que odiaba a Beethoven. Si de verdad George hubiera odiado a Beethoven, no duraba ni 4 meses en la casa, porque fueron miles de travesuras que le hizo al pobre de George. George, perdónanos si algún día te tratamos mal. Pasaron los meses y cada vez Beethoven era más querido en la familia, sobre todo para los niños que lo trataban como un hermanito. Hablemos un poco de Ted, el cual le tenía temor a unos chicos de su escuela. Siempre le hacían bullying y nadie lo defendía. A Beethoven lo dejaban encerrado, pero él tenía un túnel por donde se escapaba. Salía a caminar por la ciudad y a buscar un poco de comida, la cual no era para él, sino para aquel amigo que un día lo ayudó a escapar. Más amigos como Beethoven necesitamos en este mundo. Ahora veamos a Raix, la hermana mayor de la familia. Ella estaba enamorada de Mark, pero el chico ni siquiera la pelaba. Creo que a ninguno de los hermanos de la familia les iba muy bien. Teddy no hacía nada para defenderse cuando estos hijos de su madre lo molestaban. Beethoven llega a visitar a Raix a la escuela. Ella le cuenta que Mark le gusta, pero el chico ni siquiera le presta atención. Beethoven, aunque sea un perro, parece que le entendió. Él va con los chicos con la excusa de que jueguen con él, pero en realidad lo que hace es acercarlos a Raix. Después de conversar por unos segundos, Mark se despide de ella. Raix no cabe de felicidad porque el chico que le gusta sabe su nombre. Horas más tarde vemos a Ted y los chicos nuevamente lo están molestando. De todos esos chicos, el que peor me cae es el de rojo. Lo veo y seguro le doy un cocotazo. Después de molestar a Teddy en el autobús, se bajan para molestarlo en la calle. Como estaban cerca de casa de Teddy, Beethoven se da cuenta de todo. Decidió ir a rescatar a su hermanito humano. Ted creyó que quien asustó a esos niños fueron sus puños,
Nunca se dio cuenta que Beethoven estaba detrás de él. Beethoven ese día hizo feliz a 2 miembros de la familia. Bueno, a 3, porque ya les cuento cómo hizo feliz a George. Resulta que se salió de su jaula y se fue al sofá a ver televisión. George escuchó ruidos extraños y bajó a investigar. Beethoven lo escuchó y se movió rápidamente. En vez de Beethoven regresar a su jaula, subió al 2º piso. Alice se bajó de la cama a ver a los niños. Como Beethoven vio la cama vacía, él se acostó. Comenzó a lamer a George y este pensaba que su esposa estaba cariñosa. Para su buena suerte, solo pasaron unos segundos cuando se dio cuenta que no era ella. Efectivamente, ese día Beethoven hizo feliz a 3 personas, solo que la felicidad de George nada más duró unos cuantos segundos. ¿Se acuerdan del perrito amigo de Beethoven? Nuevamente lo volvieron a capturar. Al final ya verán lo que pasa con él. El veterinario codicioso tenía que conseguir un perro muy grande. A ese perro grande lo iban a utilizar para probar la potencia de unas balas. Como había mucho dinero de por medio, el veterinario malévolo no se negó. En la mañana a Beethoven lo llevan al veterinario. Y adivinen quién era el veterinario que atendía a Beethoven. Exacto, el mismo que utilizaba a los perros para llenarse de dinero. De una vez aprovecha para comenzarle a meter cizaña a George. Le dice que tenga cuidado porque perros como esos a menudo atacan a los niños. La única intención de veterinario malévolo era quedarse con Beethoven. Y así luego probar las balas metiéndole un balazo al pobre. Él le comenta esto a su esposa. Alice le dice que Beethoven sería incapaz de hacerle algo a los niños. Alice iba a empezar a trabajar con George, así que buscan una niñera para que cuide a los pequeños. Esta mujer es muy descuidada y solo se concentra en tocar el piano. La niña más pequeña se pone a jugar al lado de la piscina. Nadie se dio cuenta cuando su pelota cayó al agua. Ella se metió a rescatarla, pero se estaba ahogando. Beethoven no sé cómo le hizo, pero se percató. Se lanzó al agua y pudo salvar a la niña. Gracias a él, ese día no ocurrió una tragedia. Después que Beethoven la rescató, fue que los demás se dieron cuenta de lo que pasó. Rice, como hermana mayor, decidió llamar a su madre. Alice no se lo pensó ni 5 minutos y despidió a esta mujer. Horas después llegaron estos tipos que querían invertir en la empresa de George, pero en realidad lo único que querían era estafarlo. Todo el rato solo le estuvieron diciendo que firmara el contrato sin leer. Mientras eso pasaba, Beethoven estaba enredando la cuerda en la mesa. Y cuando George estaba a punto de firmarle a estos timadores, Beethoven se echó a correr, evitando que estos tipos le robaran la empresa a su amo. Como George no sabía esto, estaba furioso con Beethoven. Él creía que el perro había arruinado el mejor negocio de su vida, sin saber que lo salvó del peor error de su vida. Los niños, para compensar el error de su perro, ese día le preparan el desayuno a su papá. Ellos creían que así George no estaría molesto y enojado con Beethoven. Ese día tocó a la puerta veterinario malévolo, con la excusa de que tenía que ponerle una inyección a Beethoven. En realidad, solo iba a fingir que Beethoven lo mordió. De esta forma tendría una buena excusa para sacrificarlo. La hermanita pequeña se dio cuenta que veterinario malévolo fue quien atacó a Beethoven. Por ser una niña, nadie quiso creerle. Veterinario malévolo le dice a George que si no le lleva el perro para sacrificarlo, él lo demanda. Lo que yo más odio de este veterinario no es su forma de ser, sino sus gafas. Por alguna extraña razón lo hacían ver más malvado. George, ya sin opción, decide llevar a Beethoven con veterinario malévolo. Los niños corren detrás de él para que no lo haga, pero no se detiene. George le dice a Beethoven que lo quiere, pero tiene que hacerlo. Minutos después llega con veterinario malévolo y ahí deja a Beethoven. Cuando George llega a casa, sus hijas lo tildan de asesino. En la noche Alice le dice a George que por qué creen en un desconocido. Su hija pequeña les había dicho que veterinario malévolo fue quien atacó a Beethoven. Deberían creerle a ella y no a él. Una vez sembrada la duda en George, fueron a buscar a Beethoven. Llegaron a casa de veterinario malévolo y este les dijo que ya había sacrificado al perro. George no le cree porque a él le dijeron que lo iban a sacrificar hasta el día de mañana. Comenzaron a discutir y George se dio cuenta que el veterinario no tenía ninguna herida en el brazo. Aunque buscaron en el lugar, se dieron cuenta que ya Beethoven no estaba allí. Unos minutos pasaron y ellos se dieron cuenta que el veterinario estaba saliendo de su casa. Ellos comienzan a seguirlo para ver si los lleva con Beethoven. En efecto, el veterinario los llevó donde hacía sus cosas turbias. Ahí le dice a sus trabajadores que le traigan un perro pequeño para probar unos químicos. Al lugar también llegó George para ver qué era lo que estaba pasando. Al perrito pequeño al que le harían daño es el amigo de Beethoven. Este mismo se escapó de su jaula para defenderlo, pero en cuestión de minutos lo lograron atrapar. George miraba todo lo que estaba pasando desde el techo. A Beethoven, veterinario malévolo estaba a punto de dispararle. Por suerte que cuando esto iba a pasar a George se le rompió el techo.
El perrito amigo de Beethoven también entró en acción, salvando el día nuevamente. Ted y sus hermanas que estaban afuera también entraron en acción, dándole literal un poco de su propia medicina al doctor. Así fue como lograron salvar a Beethoven y a los demás perros, los cuales como en venganza decidieron seguir a los tipos que le hicieron daño por tanto tiempo. Ellos cruzaron una cerca y pensaron que ya habían perdido a los perros. Muy equivocados estaban, al frente tenían otras fieras. Ya a la final a estos tipos y a Veterinario Malévolo los metieron a la prisión. Ah, y también la familia adoptó a muchos más perros. De esta forma terminó el resumen de Beethoven. Chao, chao.